¿Qué le sucede a la mente de una persona en coma? Imagina estar atrapado en un lugar donde el tiempo no existe, donde tu mente deambula entre lo desconocido y el silencio absoluto. Para la medicina, el coma se define como un estado de inconsciencia profunda, en el que una persona no responde a estímulos externos, como sonidos, luces o toques. Es como si el cuerpo estuviera en espera, funcionando según lo básico, pero sin que la mente participe activamente. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg. Existen diferentes niveles y tipos de coma, desde el más leve, donde el paciente puede abrir ocasionalmente los ojos, hasta el más profundo, donde ni siquiera las funciones cerebrales básicas parecen estar activas. Pero lo que hace que el coma sea tan enigmático es que, a diferencia de la muerte cerebral, que es el punto final, donde no hay más actividad eléctrica en el cerebro, en el coma las cosas no son tan simples. Los médicos saben que el cerebro sigue activo, incluso a niveles muy bajos. Las ondas cerebrales continúan funcionando, y en algunos casos, las investigaciones muestran que las personas en coma pueden incluso mostrar signos de conciencia, como cambios sutiles en las ondas cerebrales cuando escuchan una voz familiar. Es como si el cerebro intentara conectarse, pero sin éxito. Y la historia del coma no es reciente. Este misterioso estado se conoce desde hace al menos 3 milenios. Registros antiguos de civilizaciones como la egipcia y la griega ya mencionaban personas que parecían muertas, pero que, milagrosamente, despertaban al cabo de días o incluso semanas. Imagínese vivir en una época en la que la ciencia todavía era un concepto lejano. Estas situaciones se consideraban milagros o maldiciones, y las personas en coma a menudo se asociaban con fuerzas sobrenaturales. Y esto nos lleva a una reflexión aún más profunda. ¿Será que, entendiendo el coma, finalmente podremos desbloquear los secretos de la mente humana? Así que quédate hasta el final del vídeo para no perderte ningún detalle. En primer lugar, es importante comprender que el cerebro en coma opera según patrones de actividad eléctrica muy específicos. Estas actividades se pueden mapear mediante pruebas como el electroencefalograma, EEG, que registra las ondas cerebrales. En una persona sana y consciente, estas ondas siguen ritmos intensos y variados, dependiendo de lo que estemos haciendo, pensando, durmiendo o incluso en reposo. Pero, en estado de coma, estos patrones cambian drásticamente. La actividad cerebral se vuelve mucho más lenta e irregular, como si el cerebro estuviera en modo de ahorro de energía. Y he aquí un punto fascinante: no todas las áreas del cerebro funcionan de la misma manera durante el coma. Las regiones responsables de funciones básicas, como controlar la respiración y los latidos del corazón, permanecen activas, lo cual es esencial para mantener viva a la persona. Las áreas relacionadas con la conciencia, como la corteza prefrontal, entran en una especie de hibernación. Es como si el cerebro estuviera preservando sus partes vitales mientras espera recuperarse, pero eso no significa que esté completamente inactivo. En la última década, los avances tecnológicos han permitido un importante salto en la forma de analizar el cerebro de las personas en coma. Utilizando exploraciones por resonancia magnética funcional, fMRI, y los científicos pueden observar en tiempo real qué áreas del cerebro aún muestran actividad. En algunos casos, notaron algo sorprendente: cuando hablan con pacientes en coma, ciertas áreas del cerebro, especialmente aquellas relacionadas con el procesamiento del lenguaje, muestran signos de activación. Esto indica que, incluso sin una respuesta externa, el cerebro puede estar registrando lo que escucha. Un famoso estudio realizado por investigadores de la Universidad de Cambridge utilizó estas tecnologías para observar si las personas en estado vegetativo podían responder a órdenes simples, como imagina que estás jugando al tenis. Para sorpresa de los científicos, en algunos casos el cerebro de los pacientes mostraba una actividad similar a la de las personas conscientes cuando escuchaban la orden. Es como si la mente todavía estuviera ahí, atrapada en un cuerpo que no puede reaccionar. Ahora, una pregunta común: ¿es lo mismo comer que dormir profundamente? La respuesta es no. Aunque existen algunas similitudes, como la reducción de la actividad cerebral, el sueño y el coma son estados completamente diferentes. Durante el sueño pasamos por ciclos bien definidos, como el sueño REM, que está asociado a los sueños, y el sueño no REM, que es más reparador. En coma, estos ciclos no ocurren. El cerebro no entra en estado REM y, en muchos casos, la actividad eléctrica permanece en un nivel constante, sin los picos y caídas típicos del sueño. Pero aquí surge otro misterio intrigante: hay informes de pacientes que, al despertar del coma, afirman haber tenido sueños o visiones. ¿Cómo es posible esto si el cerebro, teóricamente, no ha entrado en el estado necesario para soñar? Algunos expertos creen que, en casos raros, breves estallidos de actividad cerebral pueden crear algo similar a un estado de ensueño. Otros sugieren que estos recuerdos pueden ser el resultado de las interpretaciones del cerebro a medida que se recupera. Cualquiera que sea la explicación, solo aumenta el enigma de lo que realmente le sucede a la mente en este estado. Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. Otro dato interesante es que el coma no es un estado fijo.
Puede cambiar con el tiempo, dependiendo del tipo de lesión cerebral o de la causa que llevó a la persona a este estado. En algunos casos, el cerebro intenta reorganizarse creando nuevas conexiones neuronales para reemplazar aquellas que han sido dañadas. Este proceso se llama neuroplasticidad y es una de las razones por las que algunas personas son capaces de despertar y recuperar parte de sus funciones cognitivas. Pero, lamentablemente, no todo el mundo tiene esta oportunidad. Muchos pacientes que salen de un coma relatan experiencias profundamente vívidas que oscilan entre lo onírico y lo real. Uno de los informes más comunes es sentirse atrapado en sus propios cuerpos, consciente de los sonidos y voces a su alrededor pero incapaz de reaccionar. Imagínese el terror de escuchar a los médicos hablar de usted, de sentir la presencia de familiares llorando a su lado, pero sin poder mover un músculo ni decir una palabra. Algunos lo describen como una pesadilla sin fin, otros como una forma de extrema lucidez, como si observaran todo desde una perspectiva externa. También hay informes que involucran sueños extraordinariamente detallados y simbólicos. Los pacientes dicen que, mientras estaban en coma, vivieron experiencias que parecían más reales que la realidad misma. Algunos describen paisajes paradisíacos, encuentros con seres queridos fallecidos o incluso interacciones con figuras que interpretan como espirituales. En muchos casos, estas experiencias van acompañadas de mensajes crípticos, como si fueran instrucciones o lecciones de vida. Un relato ampliamente documentado es el de un hombre que pasó meses en coma después de un accidente automovilístico. Cuando finalmente despertó, describió vivir en un lugar donde el tiempo no existía. Dijo que cada segundo le parecía eterno, pero al mismo tiempo todo sucedió a la vez. Durante esta estancia, afirmó haber hablado con una presencia que lo guió y lo ayudó a decidir regresar al mundo de los vivos. Cuando despertó, el hombre dijo que su visión de la vida había cambiado por completo. Para él, el coma no era solo un estado de inconsciencia, sino una experiencia transformadora. Otro caso fascinante es el de una mujer que estuvo en coma durante 3 semanas. Durante este tiempo, informó haber vivido en una ciudad de ensueño donde conoció a personas que le enseñaron la importancia de la paciencia y la empatía. Cuando recuperó la conciencia, la mujer recordó detalles tan específicos de esta ciudad que fue como si realmente hubiera viajado a otro plano de existencia. Y no fue solo una experiencia emocional, dijo que estos recuerdos influyeron directamente en cómo afrontó las dificultades en la vida real. Después de escuchar informes de personas que han salido de este estado, es imposible no preguntarse, ¿qué está sucediendo realmente dentro del cerebro? Ahora entramos en el ámbito de las teorías y las hipótesis, donde se encuentran la ciencia, la filosofía y la espiritualidad. Una de las hipótesis científicas más debatidas es que el coma no representa una desconexión total de la mente, sino más bien un estado de actividad cerebral reducida y fragmentada. Los estudios de neurociencia sugieren que, incluso en condiciones extremas, algunas áreas del cerebro pueden seguir funcionando. Es como si el cerebro entrara en un modo de ahorro de energía, manteniendo funciones básicas mientras otros procesos, como la percepción consciente, permanecen inactivos. Esto explicaría, por ejemplo, por qué muchos pacientes afirman escuchar voces o sonidos a su alrededor, incluso si no son capaces de reaccionar. Pero ¿qué pasa con las experiencias más vívidas, como visiones o sueños intensos? Aquí entra en juego otra hipótesis científica: el cerebro comatoso puede estar intentando reconstruir la realidad. Imagine que recibe información fragmentada del entorno externo, voces, luces, toques, y trata de interpretarla de una manera que tenga sentido. En este proceso, puede crear escenarios complejos, como los sueños detallados que relatan muchos pacientes. Estos escenarios, según esta teoría, serían un intento del cerebro de llenar vacíos, una especie de simulación mental. Por eso planteamos la hipótesis de que algunas de estas experiencias son en realidad reflejos de recuerdos profundamente almacenados. Los estudios sugieren que el cerebro humano es increíblemente resistente e incluso en estados críticos puede acceder a recuerdos guardados durante mucho tiempo para crear una especie de refugio mental. Esto podría explicar por qué algunos pacientes informan de encuentros con seres queridos fallecidos o reviven momentos importantes de sus vidas durante un coma. ¿No sería sorprendente pensar que, en sus momentos más vulnerables, el cerebro encuentra formas de buscar consuelo y conexión? ¿Pero qué pasa con las experiencias que parecen trascender lo físico? Aquí entramos en un territorio mucho más controvertido. Una de las teorías más atrevidas es que el coma puede ser un estado en el que la conciencia se separa temporalmente del cuerpo físico. Esta idea, conocida como teoría no local de la conciencia, sugiere que nuestra mente no está confinada al cerebro. Más bien, sería algo más grande, una entidad que puede existir de forma independiente. Este concepto se explora a menudo en estudios de experiencias cercanas a la muerte, pero también se aplica a informes de pacientes en coma. Por ejemplo, aquellos que dicen que flotaron fuera de sus cuerpos y observaron lo que sucedía a su alrededor pueden estar experimentando lo que algunos llaman proyección de conciencia.
Según esta teoría, el coma sería una puerta de entrada a dimensiones o realidades más allá del mundo físico. Suena a ciencia ficción, pero es un campo de estudio que algunos investigadores toman en serio y ampliamente explorado por tradiciones espirituales de todo el mundo. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios y quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.